Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estaremos en compañía del autor Víctor Fernández Correas. Nació en Saint-Denis, Francia, en 1974. ¿Que por qué allí? Hijo de la emigración, así es la vida. Naces donde te toca nacer. Eso sí, extremeño por 3 de los 4 costados. De la Vera de Cáceres. El cuarto, conquense de adopción. Profesionalmente gasta su tiempo y ocupación en eso que se llama freelance o de todo un poco. Periodista, consultor de comunicación, gestor de redes sociales, redactor de notas de prensa y comunicados. Tecnologías de la información, pequeña y mediana empresa, editoriales, empresas de formación. De todo un poco y variado. Para no aburrirse, lo de escribir es algo más tardío. Realmente le dio por escribir a eso de mediados del año 2000. Se celebraba un certamen de relato corto en su pueblo, Valverde de la Vera, Cáceres, y ganó la modalidad local. Y repitió al año siguiente. En este caso con un relato titulado Epílogo Imperial, al que volveremos después. Probó, por probar, en el primer certamen de relato corto Princesa Jariza de Jaraíz de la Vera, también en el 2001. Y asimismo lo ganó con una historia de templarios y Semana Santa en Jerez de los Caballeros. Ahí empezó a tomarse algo más en serio lo de escribir. Tanto, que retomó aquel epílogo imperial y se transformó, ampliado y documentado, en La conspiración de Yuste, su primera novela, editada por La Esfera de los Libros en 2008. La excusa de dicha novela fue uno de sus fetiches, Carlos I de España y V de Alemania, cuya compañía frecuenta siempre que puede. 4 años después, en 2012, volvió a aparecer en el mercado literario con La tribu maldita, editada por Temas de Hoy, una recreación de qué le pudo ocurrir a ese grupo de 30 Homo heidelbergensis cuyo yacimiento, la cima de los huesos de la Sierra de Atapuerca, excava verano tras verano el equipo investigador de Atapuerca. Y después de eso, se llamaba Manuel, 2018, editada por Versátil Ediciones, galardonada con el premio a la mejor novela de género de los premios Brit 2019, una cuarta novela en ciernes y una saga en la cabeza, más algún que otro relato, recopilados todos en la antología La vieja calle donde el eco dijo, 2020, autoeditada. Participación en la antología Cervantes tiene quien le escriba, editada por Ediciones Traspiés en 2016 para conmemorar el 400 aniversario de la muerte del inmortal escritor alcalaíno. En 2018, el premio del jurado por el relato del color del aceite, en el primer premio internacional de relato corto sobre olivar, aceite de oliva y oleoturismo, organizado por la asociación Más que Cuentos, posteriormente convertido en el corto Loaf Off, dirigido por Luis G. Moyano. Fruto de ello es la recopilación Tinta de Olivo, editado por Editorial Lieberman en 2018, que recoge los mejores 25 relatos, y también el corto Lofa Ove, dirigido por el director Luis G. Moyano, y la antología de relatos Un 4 de febrero, a beneficio de la Fundación Aladina, editada en febrero de 2019. Y también podéis encontrarlo en la revista Pasar Página, en la que colabora desde 2018. Soy Víctor Fernández Correas, periodista y escritor de novelas históricas, entre otras La conspiración de Yuste o Mühlberg.
La tribu maldita es la primera novela que cuenta las aventuras de los primeros homínidos que poblaron nuestra tierra. Un retrato de la vida de nuestros antepasados que vagaron por la península en busca de una tierra poblada. La Sierra de Atapuerca es el escenario donde se desarrolla esta historia. Narra la historia de un veterano homínido de una tribu, Anar, que convence al resto de miembros de su tribu para que se trasladen a un lugar donde él dice que van a encontrar todo de lo que carecen en el sitio, en el lugar donde habitan actualmente, y ese lugar es la Sierra de Atapuerca. Todos los miembros de la tribu se desplazan, pero cuando llegan allí, cuando llegan a la Sierra de Atapuerca, se encuentran con que todo lo que les había contado este anciano, este compañero suyo, no se parece en nada a lo que ven. Además, los protagonistas de esta novela se encuentran ubicados en el Museo de la Evolución Humana. Miguelón y Agamenón son los principales personajes de la historia. Kiru es Agamenón, el cráneo número 4, Camu es Miguelón, el cráneo número 5, Nar, el anciano, es Elvis la pelvis, Benjamina es Nira, la niña que sufría craneosinostosis. Es decir, es un compendio de todos los fósiles de los que al menos conocemos más datos, que han sido más investigados por el equipo investigador de Atapuerca y que han sido convertidos en personajes reales de una novela basada en lo que pudo acontecer a esta tribu hace 400.000 años, por lo menos en la Sierra de Atapuerca. El autor de esta obra, Víctor Fernández Correas, nació en Saint-Denis, en Francia. Aunque se siente totalmente extremeño, el escritor se embarcó en este proyecto hace 6 años, cuando estaba redactando su primera novela histórica, La conspiración de Yuste. Con toda la inconsciencia del mundo de un autor novel, dije que sí, que me atreví a hacer el proyecto. Cuando terminé La conspiración de Yuste, paré unos meses, y cuando comencé a recopilar información sobre Atapuerca me di cuenta de que el potencial de los yacimientos es inmenso, no solamente la cima de los huesos, sino el resto de yacimientos, la Grandolina, el Mirador, Hotel California, la cima del Elefante. Es decir, hay un potencial inmenso, y especialmente me atrajo la historia de la cima de los huesos y de esos homínidos que acabaron allí, no se sabe todavía por qué razones, y eso podía dar pie a una historia que, de una manera ficticia, contando con los aspectos científicos existentes, podría convertirse en un relato que es en este momento La tribu maldita. Para este extremeño, el proceso de documentación para redactar el libro fue muy laborioso y largo, ya que las fuentes documentales que actualmente existen son difíciles de encontrar. Tesis doctorales, casi todas de los miembros actuales o que han formado parte del equipo investigador de Atapuerca, libros que se encuentran en bibliotecas específicas o bien colecciones privadas, y sobre todo estudios que han ido publicando paulatinamente en diferentes publicaciones los miembros del equipo investigador. Con todo eso y con un poquito de imaginación, pues se compone una novela que lo que trata fundamentalmente, como dice Eudald Carbonell, es de socializar el conocimiento, de dar a conocer todos esos fósiles de una manera, pues digamos, un poquito más informal. Los principales investigadores de la Sierra de Atapuerca le ayudaron a ver y a introducirse en la sierra, ya que es una novela visual que te permite viajar y retroceder en el tiempo, donde las condiciones de vida eran muy difíciles. Estuve a punto 2 veces de tirar la novela a la basura, porque prácticamente no había manera de cogerla, hasta que un día me mandó Emiliano Aguirre la revisión del manuscrito que anteriormente le hice llegar, con una serie de hojas y de correcciones que me cambió completamente la historia, hasta pues, los consejos de Eudald Carbonell o de Emiliano Aguirre, que me decían: ¿has subido a la sierra? ¿Te has dado cuenta de lo que se siente en la cima de la sierra? ¿Has visto el sonido, el silencio que se respira, el olor que puedes respirar? ¿Has visto lo que es el entorno de la sierra? Es decir, yo creo que es una novela muy visual, es una novela que te permite viajar a aquella época y darte cuenta de que las condiciones de vida eran muy difíciles, pero que el entorno aún así sí que invitaba a sentirte lo que somos, seres que estamos continuamente en busca de un conocimiento. La tribu maldita narra la historia de unos protagonistas que tienen ansias de vivir, y los sueños se convierten en la representación de la voluntad y superación del ser humano. El autor, sobre todo, lo que quiere transmitir con este libro es esperanza. En el momento que vivimos con unas circunstancias económicas bastante difíciles en un entorno adverso, la idea de que hay que luchar y hay que seguir adelante. Igual que esta tribu se moviliza de un lado a otro, deja una tierra para buscar otra donde pueden encontrar un futuro mejor, yo creo que nosotros debemos atrevernos a afrontar ese mismo camino, es decir, aventurarnos hacia aquello que puede ser desconocido, pero que posiblemente nos traiga algo mejor de lo que conocemos ahora mismo. Hay que atreverse a buscar lo mejor, a buscar un futuro mucho mejor, y sobre todo a buscar oportunidades que ahora mismo, tal y como estamos, seguramente están completamente cerradas. El libro comienza con una cita de Sócrates que es muy buena: el mayor misterio de los hombres es el propio hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es difícil de conocer. Podremos investigar los fondos marinos,
submarinos, podremos viajar al espacio, podremos hacer un montón de cosas, pero siempre nos encontraremos con que el hombre es eso, un ser que tiene sus particularidades, que tiene sus peculiaridades, pero que es muy difícil de conocer. La tribu maldita, la primera novela que cuenta de una manera diferente cómo vivían nuestros antepasados hace 400.000 años. Se llamaba Manuel, de Víctor Fernández Correas. Prólogo. Oviedo, 11 de octubre de 1934. Empeñarse en vivir o empeñarse en morir. En eso consiste la vida. Una hora, la de nuestra muerte, que nos es desconocida. ¿Cómo enfrentarse a ella? Todo depende del ánimo con el que se afronte su cercanía, de la valentía de cada cual, de los miedos e incluso de la educación recibida. La protagonista de las siguientes líneas sentía el aliento de la muerte, algo tan lejano para ella y más a su edad. Pero la parca no hace distingos. Tiene sus reglas, se guía por ellas. ¿Qué hacer ante eso? Ella rezaba. Y no creía en Dios, pero lo hacía con voz temblorosa y lágrimas en los ojos. Postrada de rodillas junto a la cama, rezaba: Padre nuestro, que estás en el cielo. ¿Si me viera mi padre? Caviló interrumpiendo así la plegaria. Sí, estaba rezando. Ni siquiera recordaba la última vez que lo había hecho, y a duras penas la oración misma. Su padre la hubiera abroncado, o incluso algo peor, le hubiera cruzado la cara. Con esa mano derecha que tenía, de dedos gordos y largos. Plas, plas. Eso por rezar. Pero su padre no estaba allí para protegerla, ni tampoco su madre. Ella, en el fondo, la hubiera perdonado. Al final, hija mía, quieras o no, Dios siempre queda, solía decirle cuando su padre no estaba delante. Dios, del que había renegado por obligación primero y después por convicción. El único asidero al que ahora se podía agarrar. Por eso le rezaba: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. En ese trance, Dios era toda su esperanza. En la tierra lo era la cómoda con la que había trancado la puerta de la pequeña habitación en la que encontró refugio. La puerta era una de las dos salidas existentes. La otra era una ventana mediana que daba a un patio interior, suficiente, no obstante, para su cuerpo menudo. 2 pisos de altura. Se trataba de elegir la manera más rápida. Llegado el momento, en su muerte mandaría ella, y no el hombre que la perseguía. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito. Iba a mentar el fruto del vientre de la Virgen María, cuando un golpe seco estremeció la puerta, al que siguió un segundo, un tercero, y varios trompazos más. Lo siguiente que escuchó fue una voz. Su tono no invitaba al optimismo. «¡Abre la puerta, zorra!». El niño quería ser policía, y a ser posible, fuera de su ciudad. ¿Madrid?, le ofreció el progenitor. Movió contactos, cobró favores. Un nuevo mundo de posibilidades se abrió ante los ojos de su hijo, que ahora andaba por la capital, entre otras cosas, examinando cadáveres como el que tenía ante sí. El lugar, el Cerro Garavitas de la Casa de Campo, donde sucesos de este calibre no eran extraños. El aviso de un guarda jurado que vigilaba la zona le había llevado hasta allí junto a otros 2 compañeros del Cuerpo General de Policía. «Asesinato», concluyó Ordóñez incorporándose y dirigiéndose nuevamente a su jefe. El cadáver yacía boca arriba, con la camisa rota y ensangrentada. El policía dio un par de vueltas alrededor del cuerpo con gesto pensativo. «¿Qué tipo de asesinato cree que puede ser?», le preguntó su superior. «Un ajuste de cuentas». Con la mano izquierda acariciándose el mentón, el agente sevillano se disponía a transformar sus sospechas en palabras. «Un lugar alejado de la ciudad, tranquilo, donde darle matarile a conciencia, sin remilgos». «Yo tampoco tengo duda. La del corazón fue la primera», apuntó Gonzalo Suárez tras agacharse para examinar el cadáver.
Una vez vencida la resistencia, recibió la del cuello, por si las moscas. Quien lo ha hecho, quiso asegurarse de que el pobre diablo no saliera de esta. De entre la maleza, no lejos de la pareja que examinaba el cadáver, apareció Bermúdez. Un tipo alto, fornido y lacónico. Traía consigo una chaqueta de filafil marengo e idéntico color que el pantalón del finado, de solapas muy cortas y hombros muy ajustados. Un traje caro, a ojos de su jefe, y cuyos bolsillos estaban vacíos. Una persona indocumentada, en definitiva, lo que complicaba el caso. El inspector chasqueó la lengua después de revisar la prenda que Bermúdez le había entregado. Por su parte, el sevillano se acuclilló nuevamente junto al cadáver y examinó el rostro con calma. Era triangular, de facciones muy marcadas y barbilla alargada, y unos ojos de color azul que la muerte quiso mantener abiertos, atrapada por la intensidad que irradiaban. ¿Cuántos años le echa? No más de 20, respondió convencido Gonzalo Suárez. Solo hay que ver la pinta de pipiolo que tenía. 20 años. Un pimpollo, maldijo en silencio el inspector. Asco de vida, bisbiseó a continuación. Estaba adscrito a la comisaría de la calle Leganitos, y lo que tenía delante era un muerto más. Eso era lo único cierto en aquel momento. El día de noche. ¿Por qué se llamaba Manuel? ¿Por qué esta novela? ¿Por qué? Pues la culpa de esta novela la tiene Sabina. Sí, es verdad, lo dijiste, lo contaste ayer en Facebook. Sí. Pero como todo el mundo te ve en Facebook... Pues la culpa de esta novela la tiene la canción de Purísima y Oro. Academia de Corte y Confección, Sabañones, aceite de ricino. Y dije, ¿y por qué no hacer una novela? No de los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil, porque fueron años realmente trágicos. Y sabía que si me metía en ese fregado iba a sacar una novela dura, porque esa época no admite contemplaciones. Tampoco era una época, no fue una época para demasiadas alegrías, pero sí que si avanzabas en el tiempo, los años 50 ya fueron un poquito más abiertos. No es que fueran los 60 ni los 70, que ya fueron momentos mucho más explosivos en cuanto a naturalidad, en cuanto a disfrute, diversión. La sociedad española ya era más abierta, ya no era el tardofranquismo, ya empezaba a manifestarse, pero los 50 eran una época donde todavía teníamos esa negrura de los 40 y esa explosión de luz de los 50, en una época en la que, como decía la propaganda, en España había empezado a amanecer, pero no para todos, porque todavía había barrios donde la miseria, de hecho luego os voy a enseñar unas fotos que he traído, la miseria era patente y todavía había unas condiciones de vida en muchos lugares de la capital que eran bastante mejorables. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una novela en esa época? ¿Y se llamaba Manuel? Pues muy sencillo. ¿Era ya el título desde el principio? Mi familia es la única que me llama Manuel. Yo me llamo Víctor Manuel Fernández Correas. Y mi familia es la única que me llama Manuel. Y dije, voy a hacer un homenaje, se llamaba Manuel, porque realmente poca gente me llama como tal, me llama Manuel, todos me llaman Víctor. Y se me ocurrió decir, la voy a titular, se llamaba Manuel, como una especie de homenaje a mi familia, y ahí quedó, se llamaba Manuel. Por resumir la historia, en 1517 un monje llamado Lutero prendió la llama en Alemania. Su alegato contra una iglesia donde papa y cardenales se bebían el Nilo y se comían rebaños enteros, pronto encontró eco entre las ciudades alemanas y algunos de los príncipes que las gobernaban. Uno de ellos, Juan Federico de Sajonia, en nombre de la Liga de Esmalcalda, coalición de nobles y ciudades, fue más adelante que nadie a la hora de plantar cara al emperador Carlos V y le dijo, vale ya. El emperador delegó en Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, la manera de resolver la cuestión, y el duque lo hizo de la mejor manera que sabía. Después de un año de escaramuzas, idas y venidas, las tropas de ambos contendientes se encontraron a orillas del río Elba, al pie de Mühlberg, el 24 de abril de 1547. Carlos V logró su victoria más sonada y también un pedazo cuadro que le pintó Tiziano para conmemorar el asunto. Lo demás, todo lo demás de lo que allí puede ocurrir, os lo cuento aquí.
Carlos de Habsburgo, con el tiempo Carlos I de España y quinto emperador del mismo nombre del Sacro Imperio Romano-Germánico, vino a este Valle de Lágrimas el 24 de febrero de 1500 en Gante. No son pocos los que dicen que lo hizo en un váter donde su madre Juana entró pensando que le había dado un apretón. Por cierto, que años después Carlos dejó su ciudad natal como un solar por subírsele a sus imperiales barbas los habitantes del lugar. Juana, a la que apodaron tristemente la loca, se había casado con una alhaja como fue Felipe llamado el Hermoso y que palmó al poco de llegar a Castilla. Las malas lenguas dicen que se lo cargó su suegro Fernando el Católico. Para cuando eso ocurrió, un monje llamado Lutero ya llevaba unos cuantos años en Alemania liando la parda contra la Iglesia de Roma. Sus soflamas encontraron eco entre los alemanes y con el tiempo a Carlos no le quedó más remedio que apaciguar los ánimos por las malas, para lo que contó con la ayuda del mayor experto de los habidos y por haber en estas cosas, como era Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, y Mauricio de Sajonia, un luterano convencido que no podía ver ni en pintura a su primo Juan Federico de Sajonia, uno de los príncipes que desataron las hostilidades contra el emperador y que a cambio de la ayuda recibió como promesa quedarse con los títulos de su odiado primo. Carlos V venció a los príncipes protestantes alemanes en la batalla de Mühlberg el 24 de abril de 1547 y después le pidió a Tiziano que le pintara un cuadro guapo para recordar el asunto. Ahora, ¿consiguió con ello la paz? No, padre, porque 5 años después quien se la liaría parda sería Mauricio de Sajonia, pero eso ya es otra historia. La de la batalla de Mühlberg es la que cuento aquí. Bueno, pues os quiero presentar mi nueva novela, Mühlberg. Es una novela que, como el título indica, hace referencia a la batalla que se desarrolló junto a las orillas del Elba el día 24 de abril de 1547 entre los ejércitos de Juan Federico de Sajonia y el emperador Carlos V. En sí, la novela cuenta la batalla, como se produjo desde que a primeras horas de ese día, de ese 24 de abril de 1547, las tropas del emperador Carlos V encontraron allí, en la otra orilla del Elba, a las del príncipe elector Juan Federico de Sajonia. Pero más que contar la batalla, lo que he pretendido es contar esa batalla desde el punto de vista de distintos personajes, de personajes tanto reales como ficticios, que de una manera u otra tienen que ver con esa batalla, pero que utilizan esa batalla para contar sus propias vicisitudes y su vida y por qué han caído allí, en ese lugar donde se dirimían las diferencias religiosas, políticas y de toda índole entre dos fuerzas como eran los protestantes alemanes y el emperador Carlos V. Así, en la novela vais a tener como protagonistas al propio emperador, a Carlos I de España y V de Alemania, al duque de Alba, a Fernando Álvarez de Toledo, a Cristóbal de Mondragón, un soldado que posteriormente con el paso del tiempo se convirtió en inmortal y una referencia de los tercios españoles. Vais a tener a los alemanes Wolf von Schomberg y Hans von Ponickau, además también del propio príncipe elector Juan Federico de Sajonia. Pero junto a ellos pues os vais a encontrar a personajes ficticios como el soldado Diego Cubero, como los arcabuceros Íñigo Mendizábal o Baltasar Carrillo, o Dorotea, que es una mujer, es una prostituta alemana que se busca la vida y que se va a encontrar de buenas a primeras en una situación en la que se va a ver en una encrucijada, y es si quiere salvar su vida y quiere salvar la de la persona que le ha llevado hasta allí, va a tener que revelar el secreto que guarda por encima de todas las cosas. Y sin olvidar a un personaje como es Norbert Bachmann, que es un mercenario alemán que se vende al mejor postor, en este caso al duque de Alba, y que tras esa faz un tanto orgullosa y hasta cierto punto chulesca, tiene una humanidad y sobre todo un sentido de la dignidad y una defensa de tus valores a ultranza que merece la pena destacar. Así que todo eso es lo que vais a encontrar aquí, en Mühlberg, esta novela que acaba de editar Edasa, y que, bueno, espero que os atraiga y que si la leéis, pues que os guste. Eso es lo que espero. Aquí traigo Mühlberg, una novela editada por Edasa que cuenta la batalla del mismo nombre que se desarrolló a las orillas del río Elba el 24 de abril de 1547, pero es mucho más que una batalla, porque es la historia de una serie de personajes que confluyen en aquel punto de Alemania y que tienen como excusa su participación de una manera o de otra en esa batalla. Así vamos a encontrar a personajes de gran calado histórico como el emperador Carlos V, el duque de Alba, o los alemanes Juan Federico de Sajonia
o su mariscal de campo von Schomberg, pero también vamos a encontrar personajes, podríamos decir, personajes no menos importantes, pero de ficción, como son el arcabucero Baltasar Carrillo, el mercenario alemán Norbert Bachmann, el lugareño de Mühlberg, Bartel Straussmann, que gracias a su acción reveló un paso para que las tropas del emperador Carlos V cruzaran el Elba. Es decir, lo que se trata es de mostrar la batalla desde el punto de vista de distintos personajes, y eso da lugar a un caleidoscopio, una novela en la que hay muchos puntos de vista, pero que confluyen en una batalla que cambió el curso en aquel momento de la historia, aunque poco después se pudo comprobar que lo que ansiaba el emperador Carlos V, que era lograr la paz en Alemania en ese momento, finalmente no lo pudo ver, porque cuando murió ya estaba prácticamente el conflicto más que desatado. Para mí es todo un honor y un privilegio estar aquí en esta presentación de esta novela que realmente, bueno, pues para aquellos que no la hayan leído, bueno, pues les recomiendo que la lean por la gran novela que es, por la gran novela histórica que es. Simplemente voy a dar una pequeña pincelada, aunque a Víctor ya yo creo que todos vosotros le conocéis. Víctor nace en Saint-Denis, en Francia. Como él siempre dice, él es extremeño por los tres de los cuatro costados. Extremeño, Berato y sobre todo valverdano. Y bueno, y el cuarto costado, como él dice, es conquense también, con lo cual evidentemente, bueno, pues no queda nada de francés, yo dentro de... Ya lo viste la semana pasada. Efectivamente, absolutamente nada. Él ha escrito cuatro novelas con esta de Mühlberg. Su primera novela fue en el año 2008, La conspiración de Juste. Fue su primera, en este caso, su primera incursión con la figura de Carlos V, con la figura del emperador Carlos V. Luego ya en el año 2012 publica La tribu maldita, también otra novela, digamos, muy interesante, y en el año 2018 se llamaba Manuel, y ahora en el 2022 esta importante novela de Mühlberg. Víctor además es colaborador de la revista literaria Pasar Página, es el responsable a su vez también de comunicación de la red de cooperación de las rutas del emperador Carlos V, del Itinerario Cultural Europeo de Carlos V, Epílogo Imperial. ¿Qué te sugiere para ti? El Epílogo Imperial me trae muchísimos recuerdos, primero porque fue un relato que ganó el concurso de Valverde del año 2000, y eso fue un espaldarazo para decir, oye, pues mira, aunque fuera Valverde un pueblo pequeño, digo, bueno, pues esto, quién sabe si algún día puede ir más allá. Y Epílogo Imperial se convirtió en La conspiración de Juste 8 años después. Y ahora vamos ya un poco a centrarnos en esta última novela de Mühlberg. Simplemente voy a hacer mención a algunas de las críticas que sobre esta novela se han escrito. Y como digo, simplemente, bueno, pues buceando un poco por internet, no hay que buscar mucho, nos encontramos con críticas como la siguiente sobre la novela de Mühlberg. Víctor Fernández Correa se adentra en una época y unos personajes que conoce como si hubiera estado allí, y nos transporta al siglo XVI con una fuerza e ímpetu de forma casi incomprensible. Con prosa certera, diálogos ágiles y unos personajes vivos como pocos, es Mühlberg una novela que va mucho más allá del género histórico, una novela en mayúsculas y quizás la mejor novela sobre la batalla de Mühlberg y sobre Carlos I escrita hasta la fecha. Esta es una de las críticas que le han hecho a esta novela. Otra de las críticas, una obra simplemente maravillosa, una obra coral donde con muy poco sabemos todo lo que preocupa y motiva a personajes tan variopintos. Luego iremos analizando estos personajes que realmente merece la atención destacarlos. Otra de las críticas, el ritmo de Mühlberg es frenético. Víctor Fernández te adentra en su narración de frases cortas, de ausencia de guiones y vocabulario perfecto. Mühlberg es una novela histórica espléndida. Simplemente, como digo, algunas de las críticas... Esa no la controlaba. Como digo, te encuentras con esta crítica y evidentemente a quien hayamos leído esta novela, realmente damos fe de que son palabras sumamente acertadas con respecto a esta crítica, con lo cual, pues mi enhorabuena precisamente por esta gran novela. ¿Cómo surge esta obra? ¿Cómo surge? ¿Cuál fue un poco el origen? Por otra parte, ¿qué tuvo que ver la red de cooperación de las rutas de Carlos V en el inicio, en el pensamiento con respecto a esta novela? Cuéntalo desde el principio. A ver, realmente esta novela surge de un relato corto que escribí en el año 2008, aproximadamente 2006, antes de La conspiración de Juste.
y va a formar parte de una antología de relato histórico con carácter benéfico. Esa antología finalmente no salió y el relato quedó ahí guardado en un cajón, en un archivo de disco del ordenador, hasta que en el año 2019, aquí Quintín y un servidor y algunos más que están presentes en la sala, estuvimos en Fistervalde, que es un pueblo que está a unos 15-20 kilómetros de Ribeira. Y una de las actividades consistía en asistir al río Elba, allí al pie de las orillas del río Elba, en aquella llanura, al lado del monolito, que hay un monolito que recuerda la batalla, hacía un frío. Y entonces se me ocurre dar una vuelta por la pradera, que Quintín hizo la foto de España, que compartió en redes sociales. Esa es la famosa foto dando una vuelta por la pradera, y en ese momento dije, espera, digo, ya tengo todo lo que necesito para escribir la novela, solo necesito una editorial que la publique. Pero sí, empecé a imaginarme todos los soldados en un bando y en otro, en una orilla y otra, disparando, adentrándose en el río, intentando buscar la manera de cruzar el Elba. Y dije, más temprano que tarde, más tarde que temprano, esta novela tiene que salir porque la tengo en la cabeza. Y por suerte, una editorial de referencia en la novela histórica en España como es Elasa, y le dije a Quintín, digo, si tengo suerte y se puede, aquí tiene que salir la novela porque hay que contar la batalla de Mühlberg, pero no contar la batalla de Mühlberg como batalla en sí, sino contarla desde el punto de vista de distintos personajes, tanto históricos como ficticios, que se vean envueltos en un mare magnum de disparos, de órdenes, de vamos a cruzar, vamos a intentar que no crucen, y sobre todo dar vida a esos personajes, que esos personajes te hagan sentir que estás en medio de una batalla y que estás luchando por unas ideas que puede que no sean las tuyas, o que simplemente estés allí porque no tienes más remedio, porque es de lo que comes, o porque te encuentras allí y es tu circunstancia personal la que te lleva. Pero vamos a intentar transmitir una idea de una batalla y que el lector o la lectora disfruten con ella y luego pues si han pasado un buen rato, pues fantástico. Bueno, luego pasaré a Sentaos, mi señor, sentaos. Tomad asiento. Bueno, yo tengo esto aquí preparado. Yo es bastante grande aparcado. Tomad asiento. ¿Por qué Carlos V en Mühlberg? Hay otros episodios sobre la vida de Carlos V que también merecen la pena y son objeto también de lógicamente una novela y algo más que una novela, pero ¿por qué precisamente en Mühlberg? ¿Por qué precisamente la batalla de Mühlberg? A ver, la batalla de Mühlberg es el momento más grande de la vida de Carlos V. Sí, señor, fue vuestro momento más épico, más... No entremos en detalles. Fue el momento más grande de la vida de Carlos V, que además es el momento que marca la cima de su vida porque a partir de... Lectura de Mühlberg, una novela de Víctor Fernández Correas. Preámbulo. Campamento del emperador Carlos V, entre Lomach y Mügeln, en Sajonia, Alemania, media tarde del 23 de abril de 1547. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y rabia es mucha la que acumula el hombre que pasea por una tienda de campaña tan vacía como su alma de calor. Lo hace con paso cansado. Le cuesta andar, incluso aprieta los dientes, pasos que duelen. Muerto el perro, se acabó la rabia. Al hombre que pasea por la tienda, le gusta ese refrán. Lo usa a menudo, le gusta cómo suena, su significado. Muerto el perro, se acabó la rabia. Lo masculló en un par más de ocasiones antes de elevar una oración al techo, que es lo que ahora le ocupa. A ti, Señor, me encomiendo. Dame fuerzas para hacer triunfar tu nombre por encima de todos los hombres. Concédeme la gloria eterna y seré tu más humilde siervo hasta el final de mis días. Mira el techo de la tienda con serenidad mientras pronunciaba esas palabras. Después cierra los ojos, se santigua y acaba besándose el pulgar derecho con parecida parsimonia. Suspira, mira ahora a su alrededor. La tienda está vacía, como de calor su alma. La soledad, esa inesperada compañera que llegó a la vida de aquel hombre hace 8 años y a la que no termina de acostumbrarse. ¿Acaso, quién vive cuando la muerte te arrebata a quien más querías? Lo llaman vivir porque respiras, recuerdas, sientes, padeces. Pero miras a todas partes y no la ves. En su caso, su calor se llamaba Isabel, y ya no lo siente. La que antes se llamaba Isabel, ahora se llama Soledad. Sí, Carlos, a eso lo llaman vivir, reflexiona, esbozando una sonrisa colmada de melancolía. El hombre se llama Carlos, y es rey. El primer Carlos de España. Y también emperador, el quinto Carlos de Alemania. Y quiere atrapar a otro hombre. Un hombre que ha osado desafiarlo. Ya va siendo hora de acabar con él, cavila quien se hace llamar Carlos. Muerto el perro, se acabó la rabia. Los golpes de la vida hacen que veas las cosas de otra manera. Te endurecen, enfrían la mirada, secan su brillo.
sacan lo peor de ti. La determinación se ha apropiado del espacio que antes ocupara la indulgencia cuando así lo requería la situación. Eres el emperador, Carlos. Quien osa enfrentarse a ti, lo paga, piensa, convencido, paseando por la tienda. Pasos cortos, medidos, con una expresión que se endurece conforme recuerda las afrentas recibidas en los últimos meses. Y también por culpa del dolor. Pero tiene que andar, quiere hacerlo. Es el emperador. Y ahí está, en esa tienda, deseando atrapar a la persona que ha osado desafiarlo. A él. Y eso no lo puede consentir. Carlos ansía que llegue el momento de tener ante su presencia a la persona que lo ha desafiado para disfrutar de su reacción al saber que va a morir. Mi señor, lo interrumpe uno de sus servidores. El capitán Aldana ya ha regresado. Carlos siente cómo su respiración, de repente, se agita, y cómo el corazón decide seguir los mismos pasos acelerados. Pom 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 pom. Que pase. Aldana, vestido con armadura, le dedica una reverencia a modo de saludo nada más poner los pies en la tienda. Capitán de los tercios del emperador y de una recién montada compañía de arcabuceros a caballo el año anterior, en Nápoles, Bernardo de Aldana permanece callado a la espera de que sea el otro quien le dirija la palabra. ¿Y bien? El recién llegado no puede evitar que se le escape una sonrisa de satisfacción. Lo tenemos. Carlos trata de contener su excitación. Se toma unos instantes antes de responder. ¿Dónde? A 3 leguas de aquí, al otro lado del río. En un lugar llamado Mulver. Mulver, repite el emperador. Da pasos por la tienda, en silencio, mientras el capitán le detalla todo lo que ha averiguado durante su misión. Al fin, pasados unos instantes, que ha empleado en asimilar la información, habla. Esperad órdenes. Bernardo de Aldana saluda de nuevo y abandona la tienda. Ya solo, Carlos toma asiento en su jamuga y apoya las manos en los brazos curvos del asiento. Resopla aliviado, aunque una sonrisa esquinada, un tanto maliciosa, no tarda en apoderarse de sus labios. Ya sois mío, maldito luterano, dice, asintiendo levemente. Al fin sois mío. La víspera. Capítulo 1. Maneras de mirar. Campamento del emperador Carlos V, entre Lomach y Mugeln. Última hora de la tarde del 23 de abril de 1547. Ojipláticos. Así se han quedado 2 de los 3 hombres que están reunidos con Carlos en su tienda. 4 palabras han bastado para dejarlos en ese estado. Hay que atacar ya. Aquellos 2 son su hermano Fernando, rey de Romanos, y Mauricio de Sajonia, elector de Sajonia. Conciliador y diplomático el primero, pragmático, frío y calculador el segundo. Y con un aliciente, odia a muerte a su primo, Juan Federico, el culpable de que los allí presentes estén enfangados en una guerra que quieren dar por terminada cuanto antes. Por resumir, Juan Federico de Sajonia es el único díscolo de la llamada Liga de Esmalcalda que aún osa a enfrentarse a Carlos V. Una liga de príncipes y ciudades protestantes concebida para defender sus privilegios y luchar contra el emperador, defensor del catolicismo frente a la reforma luterana. No queda nadie más que él. Carlos ya no se conforma con derrotarlo. Quiere apresarlo, ajusticiarlo. El escarmiento definitivo. Como bien se dice en Castilla, muerto el perro se acabó la rabia. ¿No es así, Fernando? Pregunta a Fernando Álvarez de Toledo, el tercero de sus acompañantes y el único que no ha mostrado gesto alguno de sorpresa. Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel también es duque de Alba, el tercero de la saga. Así es. Y, si me lo permitís, la de Juan Federico ya ha durado demasiado. Al contrario que los otros, el duque de Alba todavía se relame de satisfacción recordando las palabras con las que le recibió el emperador nada más poner los pies en la tienda. Mis observadores me han informado de que Juan Federico de Sajonia ha acampado en Mulver, en la orilla derecha del Elba, a unas 3 leguas de aquí. Hay que atacar ya. Luego las repitió de nuevo, con el efecto ya mencionado. A Fernando, ese, hay que atacar, le sonó a gloria, tanto como el ardor empleado por el emperador al pronunciarlo. Lo ve con ganas, fuerte, soportando los envites del último ataque de Gotha, el que sufrió en Nordlingen a comienzos del pasado mes de marzo, que le trae por la calle de la amargura y lo obliga a desplazarse en litera de un lado para otro por tierras alemanas. Sus consejeros le recomendaron que regresara a Ulm, de donde partió tiempo atrás, para someterse a una cura de decocción de quina, que hasta la fecha había dado buenos resultados, y que de los asuntos de la guerra se encargara el duque de Alba.
Días después, su médico, Cornelio de Baersdorf, lo dejó a su elección, y el emperador lo tuvo claro. Marcharé junto a mis hombres. Aunque tenga que desplazarme en litera. Pero iré con ellos. Cornelio de Baersdorf se encogió de hombros y no dijo nada. Carlos se mueve tienda arriba tienda abajo con gesto crispado, y con una mirada que quema como las llamas del mismísimo infierno. A sus 47 años, se siente en plenitud de fuerzas a pesar de la gota. Ya se curará, se insiste para convencerse. Mientras pasea por la tienda, aún perduran el silencio y la cara de asombro de su hermano Fernando, mandíbula semejante a la suya, frente despejada y la languidez despeñándose por su mirada. La culpable es la reciente muerte de su esposa, la reina Ana, pero no tanto la del duque Mauricio de Sajonia, con el rostro serio y barba larga y descuidada, frente ancha y despejada y pelo rubio devorado por unas prominentes entradas, producto de aquellas 4 palabras. Entretanto, él, a lo suyo, tienda arriba tienda abajo, acompañando el movimiento con murmullos emitidos por una boca cuya mandíbula prominente le impide cerrar por completo. Vamos, que mañana vas a montar a caballo para conducir a tus tropas hacia la victoria. Ni siquiera el mismísimo Dios, al que se encomendó con anterioridad, sería capaz de quitarle la idea de la cabeza. Fuera, aulla el viento. Un caballo relincha, también otro. Son varios más los que lo hacen. Inquietos. Es el mismo emperador quien rompe un silencio que lo asfixia. El cuerpo le pide guerra, y no parará hasta tenerla. ¿Y bien? Mira a los 3 presentes. Fernando, ¿qué opina mi hermano, el rey de romanos? Esperaría, replica el aludido, después de sopesar la respuesta. El bufido que pega Carlos sube hasta el grado 8 de su escala de bufidos. Nuestros hombres están cansados tras tantos días persiguiendo al enemigo, se justifica Fernando. Y luego está el río. Ya habéis visto cómo ruge su caudal, y no hemos encontrado ningún puente para cruzarlo. Además, no tengo dudas de que Juan Federico habrá desplegado tropas por la orilla, dado que se vale de la corriente para desplazar a la artillería. Si me permitís el consejo, lo considero demasiado aventurado. Carlos contesta a la respuesta con otro bufido. A continuación, busca a Mauricio con la mirada. Habla algo de alemán, pero no le da para mantener una conversación razonable con él. Incluso no son pocas las ocasiones en que ha utilizado el francés para dirigirse a los dirigentes alemanes. Por eso se ayuda de un traductor. Mauricio parece haberse recuperado de la sorpresa inicial. Ha tenido tiempo de analizar la situación y las palabras del emperador, traducidas por un hombre de aspecto cansado que lo acompaña. Y no le suenan tan mal. Tal vez por convicción, o por interés. ¿Por qué no intentarlo ahora? Responde Mauricio, sin pestañear, en alemán, su lengua natural. La oscuridad nos ampararía. ¿Qué mejor momento para caer sobre ellos que este? ¿Qué ha dicho, Ortuño? Demanda el duque de Alba a un tipo que permanece a su lado, en silencio. Juan Ortuño es asturiano, de cuerpo sarmentoso, su rostro es la bondad hecha carne, y su mirada oscura tanto o más que su pelo irradia cierto cansancio de tanto como ha visto. En el campamento se cruzan apuestas acerca de su edad. 35 años creen algunos soldados, 40 otros. Es alto y arrastra una cojera en su pierna izquierda que no le impide servir a su señor gracias a un dominio del alemán más que aceptable aprendido en años de campañas por el centro de Europa. Un tiro de arcabuz le inutilizó aquella pierna. Sin embargo, el duque supo agradecerle su bravura y lealtad en el campo de batalla. Él nunca deja tirado a nadie. Fernando tiene nociones de alemán, imparte órdenes, se cisca en la madre de cualquiera y arenga a los mercenarios germanos como nadie, si es preciso, pero prefiere tener a su lado a Ortuño. Que hay que intentarlo ahora. La oscuridad nos ampararía. El duque de Alba se permite una risa. ¡Qué lince!, dice el duque en castellano. Su sarcasmo lo podría haber escuchado hasta el mismísimo Juan Federico de Sajonia, y eso que está a 3 leguas de distancia. Y ahora, tal y como hacemos en cada uno de nuestros programas, damos paso a la entrevista que nuestra compañera Vanessa Diezmo ha efectuado al autor. Víctor Fernández Correas. Escritor y periodista español, Víctor Fernández Correas nació en Saint-Denis, Francia, 1974. Es periodista, consultor de comunicación y gestor de redes sociales y tecnologías de la información.
Colabora con la revista literaria Pasar Página. Fernández Correas ha ganado concursos como el de relato corto en Valverde de la Vera y el Princesa Jariza. Estos le abrieron las puertas del mundo editorial y permitieron que se publicara su primera novela, La conspiración de Yuste, un thriller de corte histórico sobre la figura de Carlos V. Desde que debutara como novelista han visto la luz títulos como La tribu maldita, Se llamaba Manuel y Musberg. Hola Víctor, para empezar, cuéntanos, ¿quién es Víctor Fernández Correas? Pues soy periodista, llevo más de 20 años dedicado al mundo de las tecnologías de la información y en mis ratos libres escribo, que ya es bastante. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Hobby, leer. Aparte de leer, poquitas cosas. Me encanta la historia, leo mucha historia. Aparte leo también otro tipo de novela. Y todo lo que tiene que ver con la historia, todo lo que está relacionado con la historia me encanta. Y si se me permite, un hobby, pues el Atlético de Madrid. No el fútbol, sino ese equipo en concreto, porque más que un equipo de fútbol es un modo de vivir, es una manera de vivir. ¿Tienes alguna manía de escritor? ¿Algún ritual? No, en absoluto. Escribo siempre que puedo y donde puedo. Lo que procuro es no hacerlo en el mismo lugar que utilizo para trabajar, pues asocio la escritura a mi tiempo libre. Trabajo en casa, tengo un despacho para trabajar y lo que procuro cuando escribo es salir de aquí porque el despacho lo tengo concebido como lugar donde trabajo y para mí la escritura no es un trabajo, es una diversión. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritor? Pues la verdad es que no soñaba con ser escritor, soñaba con, si te digo la verdad, soñaba con narrar partidos de fútbol en una radio. Y de hecho, mientras estudiaba periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, hice radio deportiva. Lo que siempre me ha gustado es leer y sobre todo lo que me ha apasionado desde siempre es la historia. Y quizás llegado un momento pensé que sería bueno, o a ver si era capaz de poner en negro sobre blanco todo eso que bullía en mi cabeza en forma de historias, de relatos y demás. Y hombre, pues por ahora parece que sí. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? Cambiarla en absoluto, quizás la ha alterado, en el sentido de que, bueno, pues te conocen más lectores, tienes presentaciones, te entrevistan en programas como el tuyo, o te invitan a festivales de novela histórica, pero cambiármela, en absoluto, vamos, en absoluto, sigo teniendo la misma vida que tengo desde hace 20 años que empecé a escribir. Vine, vi, y Dios venció, tales fueron las palabras de Carlos V tras la batalla de Mühlberg. Porque Mühlberg fue algo más que una batalla, históricamente fue el punto más álgido del imperio. Y a la vez el comienzo de la decadencia del emperador. Comienza esta historia en las riberas del río Elba. Una, ocupada por las tropas imperiales españolas, lideradas por Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba. La otra, por los luteranos, comandados por Juan Federico de Sajonia. Y pronto la fuerte corriente del Elba, envuelta entre la niebla, se manchará de sangre. Cuéntanos algo de esta novela. Mühlberg es una novela que narra la batalla que se desarrolló en las riberas del río Elba el 24 de abril de 1547 entre las tropas protestantes lideradas por el príncipe elector Juan Federico de Sajonia y las imperiales, a cuya cabeza se encontraba el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y que estaban comandadas por el tercer duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo. La victoria supuso la derrota momentánea del protestantismo, significó un quinquenio de paz para Alemania y también la excusa perfecta para que Carlos V encargara a Tiziano un lienzo que ya es eterno. A tu obra, Mühlberg, se la podría considerar una novela coral. ¿Qué es más complicado tratar, los personajes históricos o los ficticios? Pues depende de cómo los trates. Lo que está claro es que, para mí, los históricos se atienen a la historia, al momento en el que vivieron, a lo que hicieron, a lo que dijeron, etc. Mientras que los ficticios te dan la oportunidad de fantasear, de hacer más cosas con ellos, pero siempre de una manera acorde con el momento, con lo que ocurrió. La inventiva está claro que es libre, pero los hechos, por lo menos yo lo veo así,
son lo que son. La novela va alternando ambos bandos, luterano e imperial. Algo que nos recuerda a los thrillers. Además de novela coral, podríamos hablar de thriller histórico. Thriller histórico. Sí, se podría llamar así, porque cada uno es protagonista, cada uno de los personajes es protagonista de una trama en la que asimismo se ven involucrados otros personajes. Mi propósito es que el lector o la lectora conozcan a los personajes, los hechos y luego, si quiere, pues tome partido o vea cada uno de ellos o vean cada uno de ellos con sus propios ojos. Lo que está claro es que cada personaje es un mundo, lo que hace que los lectores luego tengan preferencias distintas y a lo mejor el que a ojos de uno tiene interés no lo tiene a ojos de otro y viceversa. ¿Cómo se consigue mantener la tensión literaria, pese a conocer el final de la historia? Pues mira, más que la historia y los hechos, lo que me interesan son los personajes y sus circunstancias. Es decir, quiénes son, qué hacen allí, qué les motiva a comportarse como lo hacen, por qué. Yo siempre digo que los personajes tienen vida propia y como tal se comportan. Por eso trato de darles libertad a la hora de actuar según lo determine la historia. Por ejemplo, en la novela que verá la luz dentro de unas semanas, Hambre de Gloria, hay un personaje, una mujer, que sobre el papel y según la estructura, tal y como en su momento lo diseñé, apenas tenía más que una línea de diálogo y aparecía en una escena. Luego este personaje se reveló, pidió más protagonismo y acabó convertido en uno de los personajes fundamentales de la novela. Además, siempre digo que tengo disputas con mis personajes porque ellos mismos tienen vida. Me gusta interactuar con ellos, dialogar con ellos y ver hasta dónde pueden llegar y a partir de ahí sé si pueden tener más o menos protagonismo en la historia. ¿Qué tipo de novelas son las que más te gusta escribir? La verdad es que me siento a gusto escribiendo novela histórica o thriller histórico. Por ejemplo, me veo incapaz de escribir una novela negra, aunque haya lectores que digan que se llama Manuel lo puede ser. Yo creo que, por ejemplo, para escribir un determinado género pues tienes que tener un bagaje suficiente de lecturas como para acometer ese desafío. En el caso de la novela negra, evidentemente tienes que leer mucha novela negra o por lo menos tener ese sustrato aprendido para poder lanzarte a la aventura. Yo creo que, por ejemplo, con la novela histórica, con el thriller, pues sí que he leído o conozco algo del género como para poder sentirme a gusto escribiendo este género. Algunos creen que la vida de los escritores se refleja en sus obras. ¿Qué parte de ti se ha quedado en tus novelas? Pues mira, quizá tu manera de ver la vida sí que suele ponerse en boca de los personajes. En mi caso, mi manera de ver la vida la pongo en boca de los personajes, pero lo que realmente me gusta, y es un juego que me divierte, es hacer referencia a escenas de películas que me encantan o dejar impresas letras de canciones que me apasionan. Por ejemplo, en Hambre de Gloria, que es esa novela que verá la luz en un par de semanas, pues hay muchas referencias a canciones de Robe, el líder Extremoduro, o además, como es una novela que se desarrolla en Portugal, hay unas cuantas letras de un cantautor portugués llamado José Afonso por el que siento admiración y bueno, pues es una especie de homenaje hacia él también. ¿Te interesa entretener a un público en general o tienes otros objetivos? Pues me interesa formar y entretener. No aspiro a más. Cuando te viene un lector o una lectora y te dan las gracias por hacerles pasar buenos momentos con lo que escribes, yo creo que no puedes pedir más. Tampoco puedes hacerte más ensoñaciones o tener más aspiraciones. Lo único que quieres es que lo que escribes le sea útil a la persona que te va a leer, que le haga pasar buenos momentos y que si durante ese rato o esos ratos que está leyendo la novela se inhibe de todo, se encierra en su mundo particular y disfruta de lo que está leyendo, para ti eso es el mayor premio que puedes tener. ¿Cómo consideras que debe ser la relación del autor con el lector? Pues yo creo que la relación por lo menos tiene que ser cordial. Al menos en mi caso tengo la suerte de conocer a lectores, además de conocerlos personalmente,
bien porque coincido en presentaciones o porque vienen a firmas o directamente por las redes sociales, que interactúas con ellos todos los días y me ven como una persona más de las que tienen a su alrededor. Por lo tanto, a mí me gustaría por lo menos verlo así, que la relación entre autor y lector tiene que ser no solamente cercana, cordial, sino sobre todo tiene que ser una relación en la que todos ganemos. ¿Cómo has conseguido el equilibrio entre realidad y ficción? Pues mira, yo creo que lo he dicho antes, me atengo a los hechos, a lo que pasó. Para mí es fundamental. Además, como periodista, pues ¿qué le voy a hacer? Los hechos son sagrados, las opiniones son muchas. Los hechos no, los hechos son los que son. Y a partir de ahí entra en juego la inventiva. Lo bueno que tiene la inventiva, lo que tiene la imaginación, es que siempre y cuando respetes los hechos, puedes jugar con ella y no hay límites. Simplemente se trata de dejar volar la imaginación y a partir de esos hechos imaginar una historia, imaginar unos sucesos y estructurarlos de tal manera que tengan una cierta cohesión y eso te permita regalar al lector o a la lectora una lectura que le parezca lo suficientemente atractiva como para leerla. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Pues mira, tengo varios escritores a los que acudo con frecuencia cuando me encuentro en problemas para afrontar determinada escena, o bien me atranco en un momento del desarrollo de la estructura de la novela, o bien simplemente porque me apetece oxigenar la cabeza y ya está. Pues, por ejemplo, Miguel Delibes, Stefan Zweig, George Orwell, Julio Verne. También voy a reconocer, a mí me encanta Pérez Reverte. Y además hace poco he descubierto a un autor, a un escritor paisano, extremeño, que es Jesús Carrasco, que tiene unas maravillas en forma de novela preciosas. Hace poco he leído un par de ellas, Intemperie, sobre todo Llévame a casa, que me parece una novela magistral. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón especial? Pues lo he dicho antes, a mí, mientras no escriba en el sitio donde trabajo, el lugar me es indiferente. Además, gracias a la música, pues consigo abstraerme bastante, así que diría que lo tengo fácil para recrear todo lo que me voy en la cabeza. Mientras no sea donde escribo habitualmente con unos cascos enchufados al portátil, pues en teoría tengo los ingredientes necesarios para poder escribir aquello que me apetece. Dentro de los autores, al hacer esta pregunta, nos encontramos con todo tipo de respuesta. A ver qué nos cuentas tú. ¿Qué tal tu relación con las editoriales? Pues mira, la que se va a publicar, Hambre de Gloria, es la segunda novela que publico con Edasa y puedo decir que he encontrado mi rincón en el mundo de la literatura. Lo reconozco abiertamente, soy feliz en Edasa y también lo he dicho antes, si eres feliz, ¿para qué pedir más? Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y donde también puedan adquirir tus novelas. Pues mira, me podéis encontrar en X o Twitter o como se llame ahora, en Facebook y en Instagram, o bien como Víctor Fernández Correas o como Víctor F. Correas. Y si os gusta lo que os encontráis allí, pues hombre, sed bienvenidos. Hasta aquí la entrevista. ¿Quieres añadir algo a modo de despedida? Lute, muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un placer y nos vemos en los libros. Víctor, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Volveremos la próxima semana con otro autor o autora que nos contará todo sobre su trabajo. Acabamos aquí agradeciendo a Dani Miralles que compusiese este tema de fondo para nuestro programa Tardes Literarias. El páncreas y sus patologías más frecuentes. El páncreas juega un papel crucial en la digestión y regulación de la glucosa en sangre, produciendo enzimas y hormonas como la insulina. Se destacan 3 hormonas principales: insulina, glucagón y somatostatina, que juntas mantienen los niveles de glucosa. Las patologías más comunes del páncreas incluyen pancreatitis, inflamación del páncreas que puede ser aguda o crónica, a menudo causada por cálculos biliares o consumo excesivo de alcohol. Diabetes.
resultado de la disfunción en la producción de insulina con la diabetes tipo 1 siendo autoinmune y la de tipo 2 caracterizada por resistencia a la insulina. Cáncer de páncreas. Un tipo de cáncer agresivo que se origina en el tejido pancreático. Fibrosis quística. Un trastorno genético que afecta a los conductos pancreáticos. Estas enfermedades pueden tener un impacto significativo en la digestión y el metabolismo del cuerpo, y su manejo requiere atención médica especializada. Son imprescindibles el mantenimiento de un páncreas saludable y la prevención de la diabetes, así como una lista de alimentos y suplementos beneficiosos. El páncreas y sus patologías más frecuentes.